Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Ya vamos quedando menos gente. La verdad es que está siendo muy intenso y, bueno, ser la última tampoco es fácil, ¿verdad? Y, bueno, voy a tratar de ser breve porque yo creo que son muchas horas, ¿no? Y sobre todo de estar en la pantalla. Voy a compartir mi presentación. ¿Se está viendo? Bueno, creo que se tiene que estar viendo. Correcto, si no me... correcto. Vale, Se te ve a ti okay. y se ve la presentación. Vale. Bueno, pues como ya han comentado las compas que me han precedido, bueno, parte de lo que estamos presentando ya se ha trabajado en una aula de extensión y también recogemos estas reflexiones en el próximo libro. Y bueno, me voy a basar un poco en eso. Algunas de las intervenciones ya han hecho referencia al tema de los desastres y bueno, yo desde el análisis sociológico, que es el que me compete, pues lo voy a abordar. Perdonad, es que yo no sé por qué no me deja ver. No consigo ver la pantalla completa, lo cual me está dificultando seguir la presentación. A ver, un momentito, si me permitís. Voy a cambiar la... No sé si es porque estoy con galería de imágenes. Pues no entiendo. ¿Vosotros veis la pantalla completa? ¿Mía? Sí, nosotros vemos la mitad de la pantalla con la presentación y la mitad de la pantalla te vemos a ti. Vale, entonces, pues sí. yo no estoy consiguiendo verla, así que voy a tratar Ahora de... no, acabar de cambiar a verlo sin presentación. Vemos la presentación. Un momentito, voy a dejar de Toda compartir un momento. A ver, porque así no me aclaro. Pues es que no, a ver, a lo mejor en vista. Bueno, a ver si ahora lo consigo, ¿vale? Estamos contigo, Char. No, igual. Bueno. Y encima... Bueno, a ver si así me puedo apañar. A ver. Vale, creo que ahora... Bueno, pues lo que os quería compartir en torno a los desastres naturales, y antes de abordarlo, que además siempre lo hago desde la perspectiva de género, es comentaros que el agua es un derecho humano. Todas las personas, por el simple hecho de serlo, tenemos unos derechos reconocidos que tienen que ver con la dignidad de la persona. Es lo que nos hace personas, es la dignidad, precisamente eso es lo que nos garantiza unos derechos mínimos de existencia, y el agua entra dentro de esa categoría. Todas las personas tienen derecho a tener agua limpia, suficiente y accesible, tanto para el uso personal como para el doméstico y el productivo. A pesar de eso, y como ya se ha ido comentando también, bueno, pues a nivel mundial estamos viviendo problemas de abastecimiento. Empieza a ser preocupante tanto la calidad del agua como la disponibilidad. Fijaros estos datos de UNICEF, ¿no?, que calcula que unas 2.200 millones de personas, es decir, 1 de cada 3 personas en el mundo carece actualmente de agua potable, y 4.200 millones viven sin servicios de saneamiento suficientes y seguros. Eso ya nos está planteando un problema en torno a la gestión del agua, que tiene que ver pues, desde la sobreexplotación de las aguas subterráneas, el crecimiento urbanístico no planificado o mal planificado, desaparición de humedales como consecuencia de lo anterior, el incremento de la agricultura intensiva, el aumento de la densidad demográfica. Son algunas de las cuestiones que tienen que ver ya cómo estamos gestionando el agua. Pero es que además en lo relativo a los desastres de origen natural, bueno, pues se plantea que cerca del 90% de los fenómenos ambientales extremos están ligados al agua. Es decir, algunos son de naturaleza hidrometeorológica y otros de estos desastres son de naturaleza geohidrológica. De acuerdo con Naciones
Unidas, en estos 10 años que van del 91 al 2000, se calcula que más del 90% de las personas fallecidas a causa de un desastre natural perdieron la vida como consecuencia de circunstancias hidrológicas extremas. Es decir, que cuando el agua se convierte en un problema por cómo se presenta, bueno, pues estáis viendo ahí la incidencia tan considerable que tiene. Solamente en Europa se calcula, la Unión Europea calcula que las inundaciones se duplicarán para el 2050, que van a aumentar las olas de calor, que tienen que ver también con el cambio climático y con la gestión de los recursos hidrológicos. En el 2015 murieron 3.275 personas solo en Francia por las olas de calor. Ya veis que aquí en nuestro territorio español, para las personas que estamos aquí ahora, de quienes estamos en el webinar, pues también se está hablando de olas de calor, ¿no? Justo en estos días. Hay que sumar el riesgo de tsunamis, a veces generados por los seísmos y los temblores y terremotos, pero bueno, por ejemplo, riesgos de tsunami en países del sur como Lisboa o Chipre, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos ya parte de la problemática asociada al agua que está ya señalando a problemas de catástrofes. A ver, no me deja avanzar, no sé por qué. Vale. Bueno, en esta gestión de los recursos naturales, bueno, los roles de género están muy presentes porque las mujeres han sido las encargadas habitualmente del abastecimiento y gestión, ¿no? Tanto a nivel familiar como a nivel comunitario, ¿no? Porque las mujeres, por los roles tradicionales de género, son las que se suelen ocupar de la higiene, de la salud y de la alimentación del grupo. Y para todas esas actividades, pues como sabemos, el agua es imprescindible. Por lo tanto, esto ya sitúa a las mujeres en un impacto negativo mayor en comparación con los hombres cuando hay dificultades para acceder al agua, que eso además les genera una carga de trabajo extra, sobre todo a las mujeres más pobres. Hay investigaciones que hablan de mujeres que tienen que andar incluso 8 horas al día para poder llevar agua limpia, ¿no? a su comunidad. Y bueno, pues lógicamente eso las coloca en una posición de mayor vulnerabilidad a las más pobres y además a las que viven en el ámbito rural. Diferentes investigaciones plantean que 8 de cada 10 hogares, en 8 de cada 10 hogares la tarea de recoger agua recae en las mujeres y niñas de la familia. Solo hay un país en el mundo donde los hombres se encargan de esta recolección y es Mongolia. Hay otros países como por ejemplo Uganda, en el que si un hombre osa encargarse de la recogida de agua es ridiculizado y incluso se llega a considerar embrujado, ¿no? Que está bajo un embrujo por encargarse de recoger el agua. Bueno, esa es la foto, ¿no? De cómo el impacto del agua pues tiene una lectura de género clarísima. Cuando hay desastres asociados al agua, ya comentaba Olga al principio, ¿verdad? Siempre tiene que ver o con un exceso de agua o con un déficit de agua, ¿no? La ausencia y la sobreabundancia de agua genera auténticos desastres, muchos de ellos, como hemos comentado, vinculados al cambio climático. Falta de agua, bueno, pues incendios, desertización. En los segundos habíamos comentado tsunamis, precipitaciones por efectos de la gota fría, el incremento del nivel del mar, entre otras cuestiones. Son algunas de las problemas, ¿no? asociados al agua. Esto, bueno, pues se explica dentro del modelo de desarrollo existente, este desarrollo industrial y tecnológico que degrada los sistemas, ¿no? como decía Rachel Carson, y que a escala planetaria explica por qué parece, y es así, que cada vez aumentan más los desastres, ¿no? Con el aumento de los desastres aumenta la vulnerabilidad de la población y esto, bueno, varias investigaciones han mostrado cómo los desastres de origen natural tienen un mayor impacto en los países empobrecidos y en el resto de países también afecta más a la población que está en situación de pobreza. Entonces, bueno, la pobreza es un elemento clave también para entender esta cuestión. Cuando se cruza con el género, bueno, pues las complicaciones aumentan. Por lo tanto, bueno, el ser hombre o mujer, desde luego que influye, ¿no? en el acceso a los recursos, a las capacidades,
a la hora de poder tomar decisiones y ser escuchada, ¿no? Y esto tiene que considerarse a lo largo de todo el ciclo de vida del desastre, desde la prevención, la mitigación, la emergencia y la posterior recuperación, ¿no? Por eso es importante incorporar la perspectiva de género en todas las fases del desastre. Con independencia de cuál haya sido la causa que lo ha generado, por sobreabundancia de agua, como decíamos, o déficit, las posibilidades de supervivencia y de evacuación de las mujeres se ve comprometida, ¿no? En mayor medida que la de los varones, ¿no? Además, también se ha identificado que una vez pasada la emergencia, el momento crítico, en la fase post-desastre, la brecha de género vuelve a estar presente, porque con independencia de cuál haya sido el desastre, imaginaros, aunque sea un terremoto que en principio no tiene vinculación con el agua, lo cierto es que cualquier desastre natural, el agua es el primer elemento que se trata de tener cubierto porque es necesario para la supervivencia, ¿no? Entonces los problemas de abastecimiento de agua en cualquier tipo de catástrofe, sea vinculada al agua o no, termina apareciendo también el líquido elemento, ¿no? Pensad, por ejemplo, hay investigaciones de Naciones Unidas, informes interesantísimos, donde ya se está empezando a hacer encuestas poblacionales para sondear el tema de la higiene menstrual, por ejemplo, cuando hay una catástrofe, bueno, pues las mujeres y chicas, ¿no?, tienen un problema añadido. Hay informes internacionales, investigaciones que muestran el riesgo también de sufrir violencia, agresiones sexuales por tenerse que alejar, ¿no?, a la hora de hacer sus necesidades fisiológicas, etcétera, etcétera, ¿no? Por no tener saneamiento y baños en las condiciones idóneas. Bueno, antes hablábamos de vulnerabilidad y ahí es donde reside, ¿no?, parte de la explicación de cómo el género impacta, ¿no?, y si se puede hablar de vulnerabilidades diferenciadas entre mujeres y hombres, ¿no? A menudo hablamos de manera indiferente, como si fueran sinónimos, de desastres y de catástrofes, pero no son exactamente lo mismo. Las catástrofes es un fenómeno que puede tener origen natural o humano, pero por sí solas no tienen necesariamente que generar un desastre. Una catástrofe, como puede ser una inundación, una sequía o un tsunami o un terremoto, se transforma en desastre cuando se analiza, cuando se cruza con el tema del riesgo, ¿no? Entonces la catástrofe con una situación de riesgo puede generar un desastre. ¿Cómo se mide el riesgo o cuáles son las variables, ¿no?, que permiten entender que hay riesgo? Pues está el peligro, la exposición, el nivel de exposición al riesgo y la vulnerabilidad. Y aquí es donde el género y la pobreza, que ya ha salido, pues sitúa, ¿no?, a parte de la población en situaciones especialmente preocupantes. A ver si puedo mover esto. Bueno, podemos decir, por tanto, que los desastres de origen natural no son fenómenos neutros en términos de género. Las investigaciones apenas empezaron en los años 90, llevamos muy poco desarrollo con esta cuestión y, sin embargo, todas las investigaciones están siendo consistentes y van en la misma línea, ¿no? Las mujeres tienen peores tasas de supervivencia frente a una catástrofe, hay una peor respuesta institucional en la parte posterior de recuperación y rehabilitación, aumenta el riesgo de violencia y además, cuando el género se intersecciona con otras categorías identitarias, con otras variables como la pobreza, la edad, la discapacidad, la ruralidad, etcétera, etcétera, pues entonces la situación de vulnerabilidad de esas mujeres se dispara. Hay investigaciones de Naciones Unidas que han mostrado que mueren el doble de mujeres que hombres, ¿no? Por ejemplo, en algún tsunami se ha identificado que las tasas han sido casi el doble, pero es que incluso el Programa de Naciones Unidas ha identificado algún desastre donde las mujeres, el riesgo de morir es 14 veces mayor que la de un hombre de la misma comunidad. Además, se ha identificado también que en estos desastres las mujeres mueren a edad más temprana que los hombres y también se ha identificado que cuanto más fuerte es el desastre, medido en el número de personas fallecidas en relación con el tamaño de la población,
mayor es el efecto negativo en la esperanza de vida de las mujeres. Es decir, a mayor gravedad de desastre natural, menor es la esperanza de vida de las mujeres. Y en sentido contrario, se ha identificado que a mayor nivel socioeconómico de las mujeres, la esperanza de vida ante desastres también aumenta, ¿no? Entonces, bueno, se mire por donde se mire, bueno, pues aquí está esta problemática. A ver, no sé por qué no me deja avanzar. Vale. Antes hablábamos del enfoque interseccional y, bueno, es una manera de visualizar este cruce, ¿no? Intersección de sistemas de opresión que cuando interactúan de manera simultánea, bueno, pues generan un sistema de opresión mayor y mucho más complejo, ¿no? De identificar y de desarticular, ¿no? Se habla de discriminación múltiple cuando una discriminación interactúa con otras. Bueno, pues ahí tenemos algunos ejemplos de ser niña, ser anciana, tener una discapacidad, ser madre, etcétera, etcétera. Son situaciones que pone a las mujeres ante mayor vulnerabilidad, ¿no? Se podría representar con esta imagen, ¿no? Cuando el hecho de ser mujer y pobre se cruza con otras discriminaciones, pues en la intersección se identifican mayores riesgos. Todo esto, ¿por qué sucede? O sea, ¿cómo opera el género? Bueno, gira en torno a la división sexual del trabajo y esta idea, esta lógica, ¿no? De que parece que el trabajo productivo es el visible, el que tiene reconocimiento público, tiene estatus, es pagado y remunerado, ¿no? Y que para poder sostener ese trabajo productivo hace falta bueno, una gran cantidad de trabajo invisibilizado, que es el trabajo reproductivo, trabajo de cuidados, sin el cual la vida sería insostenible, ¿no? Entonces, bueno, a partir de esta división sexual del trabajo se entiende que las mujeres están en una situación de inferioridad a nivel de orden social, ¿sí? Y tienen que superar muchas más brechas y obstáculos en comparación con un hombre, y eso en situaciones críticas de emergencia, como puede ser un desastre natural, pues aumenta su problema, ¿no? De enfrentarlo. Obviamente el no tener el tenerse que dedicar a los cuidados, al trabajo reproductivo sin reconocimiento público, bueno, pues explica en parte, ¿no?, lo que se ha venido denominando por parte también del PNUD, ¿no?, de la feminización de la pobreza, ¿no? Algunos datos que tenéis ahí: el 75% de las personas pobres y de las personas analfabetas en el mundo son mujeres. Bueno, eso a la hora de enfrentar, por ejemplo, un tsunami o una inundación, explica muchas cosas. Los datos de extrema pobreza vuelven a estar sobrerepresentadas las mujeres. En los datos de hambre también están sobrerepresentadas las mujeres y las niñas. Bueno, y algún otro dato más que tenemos ahí que no me voy a extender, ¿no? Pero bueno, veis cómo si el Estado pagara todo el trabajo de cuidados que realizan en la sombra las mujeres, bueno, pues tendría un valor de mercado extraordinariamente alto, ¿eh? y que en realidad se le está privando a las mujeres de ese reconocimiento, no solo social, sino también económico, ¿no?, abocándolas a marginalidad y pobreza. Para ir cerrando, porque estoy viendo la hora, el impacto diferenciado de género en los riesgos asociados al agua, bueno, pues está el tema de la alimentación, de los desplazamientos y de la violencia, solo por comentar algunos que nos daría para hablar mucho más. Con el tema de la alimentación, pensad que muchos de los problemas asociados al agua tienen que ver con las hambrunas, por las sequías, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es que además en cualquier fenómeno catastrófico la población se reubica temporalmente en albergues transitorios, donde ahí son ellas las que se encargan de la gestión de los comedores populares, etcétera, etcétera, ¿no? Y donde de nuevo contar con agua para poder cocinar y alimentar a la comunidad es fundamental, ¿no? En el tema de los desplazamientos, las desertizaciones e inundaciones, ambos dos fenómenos han generado movimientos, ¿no?, de población, expulsiones del territorio, desplazamientos forzados de la población, ¿no? Se calcula que más de 21,5 millones de personas al año son desplazadas por desastres vinculados al cambio climático desde el 2008, y también el cambio climático se calcula que provocará la migración interna de más de 143 millones de personas, ¿no?, hasta el 2050. En estos tránsitos, en estos desplazamientos y movimientos migratorios, las mujeres, bueno, tienen que enfrentar problemáticas mayores que los hombres, ¿no?, incluso por temas asociados
de nuevo a la violencia, que también están muy presentes, la violencia de género, violencias machistas, a lo largo de todo el ciclo de los desastres naturales, ¿no? Pensad que cuando la población tiene que ubicarse en refugios o albergues, ¿no? Pues las violencias que hay al interior de la relación de pareja de repente cobran visibilidad, ¿no? En otros casos se ha identificado que como consecuencia de la frustración que genera y de la crispación que genera el desastre, se agrava la violencia preexistente y bueno, hay casos constatados de baby boom como consecuencia de los abusos sexuales, ¿no? Podríamos hablar de las bodas del tsunami, por ejemplo, en el sureste asiático, donde se han disparado las bodas de niñas menores con hombres muy mayores, o incluso de las viudas de la sequía, ¿no? En Brasil, como consecuencia de los desplazamientos por la sequía, ¿no? No estaría completo el análisis desde la perspectiva de género e interseccional si no incluyéramos también el enfoque de capacidad, es decir, más allá de los impactos, ¿no? Y de las vulnerabilidades. Yo creo que es importante también hacer este análisis de todas las capacidades que tienen las mujeres, ¿no? Y, por ejemplo, en el tema en la parte preventiva de las catástrofes, la cuestión de las alertas tempranas está jugando un papel estratégico desde la lógica de género, ¿no? Pero también lo que nos están mostrando las investigaciones es que también durante la emergencia las mujeres salvan vidas y durante la reconstrucción y posterior recuperación tienen un papel importante, aunque no esté reconocido. Es importante seguir incorporando el género a lo largo de todo el ciclo de vida del desastre para potenciar acciones transformadoras que pueden ayudar en el momento de crisis, ¿no? Que genera toda la transformación del orden social que genera una emergencia como es un desastre de origen natural. Puede ser un momento también propicio para generar cambios, ¿no? En ese mismo orden social a favor de situaciones pues, más igualitarias, ¿no? Bueno, comentaba antes, Antonio, el tema de los objetivos de desarrollo, desde luego el 6, ¿no? Es uno de los objetivos que tiene mucho que ver con nuestro tema, pero desde luego el 5, y la acción por el clima, la vida submarina, si os deis, el fin de la pobreza, el hambre cero o la salud, ¿no? También desde una lógica de género, o la reducción de las desigualdades, son algunos, ¿no? De las cuestiones que terminan cruzándose también con esta idea del género. Y bueno, tenía un pequeño vídeo, pero yo creo que es la hora y lo vamos a dejar aquí, por si queréis comentar o preguntar algo. Muchísimas gracias por vuestra atención.